¿Qué tal? Nuevamente ya estamos a 8 de marzo y estábamos hablando justamente, qué rápido pasa el tiempo. Sí, parpadea uno y ya tu hijito cumplió el año. Parpadeas y ya fue a la kinder. Parpadeas y ya terminó prepa y así se pasa el tiempo. Bueno, pues ya estamos al 8 de marzo y hemos recibido muchísimas preguntas. No hemos prácticamente salido del estudio de la cantidad de preguntas que recibimos, así que decidimos continuar con las ansiedades, los miedos, las descargas hormonales, tóxicas, etc. Uh-huh. Y vino esta reflexión de la semana pasada donde hablábamos de los miedos y hablábamos del holocausto, de los sismos, etcétera, pero vamos a aterrizar los miedos actuales, ¿no? Uh-huh. Esta situación de que llegas a tu casa y te espera un padre que está terriblemente enojado, claro, que no soporta que la niña se haya puesto un arete, o el niño, que es peor, se haya puesto un arete, y el miedo que se genera en las familias, y bueno, vamos a terminar hablando de violencia intrafamiliar. Uh-huh. Y vamos a hablar de que todos estos miedos pues los estamos viviendo. Y yo creo que aquí me gustaría que tu postura como psicoanalista de este miedo ancestral, por ejemplo, también podemos hablar a lo desconocido, claro, a los fantasmas, a los espectros, a los movimientos raros, a lo paranormal, a lo desconocido. Yo les voy a platicar algo bueno, yo sí creo en las situaciones paranormales. Voy a terminar hablando de lo paranormal porque viví 2-3 veces en mi casa siendo niña o adolescente. Afortunadamente ya de adulta no me ha pasado y espero que no me pase. Pero estaba yo viajando de México, de la Ciudad de México a Chihuahua, y ustedes saben que es un vuelo muy, muy largo. Y en este vuelo estaba yo leyendo este libro que se llama Hannibal, que es la primera parte de aquella película que se hizo del Silencio de los Corderos, que es un peliculón. Uh-huh. Y de repente en el libro lo que iba a suceder era muy traumático para los personajes y por supuesto para los lectores como yo. Y en ese momento pensé, todavía falta como 1 hora y media para llegar a Chihuahua. Voy a llegar a las 10 de la noche. Voy a estar en una habitación sola. No quiero seguir leyendo. Uh-huh. Cerré el libro. ¿De dónde surge este miedo? ¿A qué me estaba yo enfrentando? Era un libro. Claro. No quise seguir leyendo, claro, porque dije, voy a estar sola en el hotel en Chihuahua y voy a tener miedo de lo que estaba yo leyendo. Fíjate que es muy interesante, doctora, esto que te ocurrió, porque voy a parafrasear un poco lo que pues ya personajes que conocen mucho del tema han mencionado, entre ellos el creador de la hipnosis contemporánea Milton Erickson y Teresa Robles, que fueron la conozco muy bien a Tere Robles. Tere Robles. Dice que muchas veces nosotros entramos en estado de trance, ya no es necesario el péndulo y el relojito como en la época de Freud, ahí en 1885, sino podemos estar en estado de trance. ¿Por qué? Porque el cerebro no distingue entre realidad y fantasía. Si tú crees algo, lo creas y lo vives como real. Tu cerebro no tiene la capacidad de decir, no, esto no es cierto, esto sí es cierto. Y bueno, de alguna forma este es un miedo, como bien dices, ancestral, que bueno, de alguna forma pues tenía un sentido en la realidad, pero poco a poco, bueno, pues nosotros vamos generando ciertos miedos a partir de ciertas condiciones que nosotros estamos teniendo, por ejemplo, en este caso, externas, por ejemplo, en este caso, la lectura. Tere Robles, Erickson, me corregirán, a lo mejor podrían decir, bueno, entras en un estado de trance, que el cerebro te la creyó, que te podría pasar a ti. Tú te quedas sola ya en el cuarto, encerrada, y mejor evitas que pase, te proteges. Protegiste a tu mente, hiciste algo, digamos, racionalmente legítimo, porque era protegerte. Tu cerebro no sabe que es una novela, no sabe que lo va a hacer un libro,
y bueno, tu cerebro lo cree. Por eso es que el cerebro, lo que pasa en la mente, tiene un sentido muy poderoso en el día a día, porque ahí está el dicho, lo que creemos, lo creamos. Bástame el ejemplo maravilloso que, bueno, pues uno con evocar el cerebro, con evocar ciertas fantasías, uno puede tener no solamente una erección, sino una eyaculación o un orgasmo femenino, masculino. Entonces, el cerebro es maravilloso porque genera una realidad que nosotros decimos que es virtual, pero qué tan virtual es que de alguna forma genera una reacción en el cuerpo. Todo el cuerpo. Emoción. Todo el cuerpo reacciona ante esto, ¿no? Y a ti te protegió de decir, bueno, yo no sigo leyendo esto porque quién sabe qué vaya a pasar y quién sabe, yo voy a estar sola allá en el cuarto del hotel a las 11, 12, 1 de la mañana. Y dije, no, mejor lo cierras porque, bueno, tu cerebro lo creyó como real. Pero fíjate que no era una situación de terror. Lo recuerdo perfecto, era una escena donde Hannibal era un niño, ¿sí? Y estaba su hermanita también y otros niños en una época de una guerra, creo que era la Segunda Guerra Mundial, y ellos eran como medio rusos, etcétera, y el invierno era terrible. Y lo que seguía era canibalismo. Sí, okay. Pero no era un canibalismo como el de Hannibal de la película El silencio de los corderos, que ahí estás, que le gustaba degustar, pero este era un canibalismo por sobrevivencia. Entonces, o sea, yo estaba viendo que un fantasma, o no sé, pero no pude seguir leyendo. Claro. Y bueno, finalmente fue miedo. Claro, sí, desde luego. Bueno, ahí siempre la mente genera imágenes que son tan poderosas. Ay, sí. Sí. Uno va a ver una película y, por ejemplo, yo me acuerdo cuando fui a ver El Exorcista y yo ya no quería dormir con la luz apagada. Yo dije, no se me va a aparecer Linda Blair, que por cierto creo que acabó luego con un trastorno ahí medio psiquiátrico, pues, alguna cosa rara, ¿no? Ya entrada la adolescencia. Creo que estuvo en temas de drogas. Hasta hizo un libro que se llamó Alice. Exacto, estuvo en temas, corrijo, de una drogadicción profunda, lamentable. Sí. Imagínate, por haber hecho una película. Es una película, Dios mío. Bueno, no es una película, es toda una experiencia, es toda una vivencia que no es solamente la película. Por eso es que de repente películas, libros, la obra de teatro, los griegos sabían mucho de esto. Los griegos obligaban a, bueno, no en el sentido imperativo, sino hacían que sus conciudadanos fueran por lo menos una vez al año al teatro. Y ahí pasaban la noche, ahí comían, ahí guisaban. ¿Por qué? Porque tenían que generar la famosa purga, ¿no? La catarsis. Que vieran las tragedias de Esquilo, de Sófocles, de Esquilo, y vieran también las comedias, se rieran, lloraran, se enojaran para hacer esa catarsis, esa purga del ánimo, y funcionara mejor emocionalmente la sociedad. Era obligatorio. Entonces, pues por eso es que de alguna forma ya los griegos tenían mucho conocimiento del funcionamiento social y del funcionamiento mental. Necesitamos esa purga en el sentido de, pues, esto que tú estás viendo, cómo vas a reaccionar, ese coraje que traes por ver que ese personaje se sale con las suyas y es el malo de la película y tú estás muy enojado, pero de repente viene la contraparte de la justicia y de repente hay escenas de amor y de repente, bueno, todo esto juega un papel muy importante. Los griegos, el teatro, ha jugado, el arte en general, ha jugado un papel muy importante. Un Pablo Picasso que denuncia en una pintura maravillosa las atrocidades de Franco y de esa localidad. El arte está hecho como para denunciar y hablar de eso que comentábamos de lo postraumático. Yo que no tengo voz para decir esto que me pasó, y si yo la tuviera, a lo mejor tú no lo tolerarías, mejor te digo, ve a ver la Guernica o ve esta película o léete este libro para que podamos ser capaces de que el artista
gestione, sea nuestro portavoz y gestione toda esa serie de emociones involucradas y que necesitamos sacarlas, ¿no? Entonces, de alguna forma, bueno, pues siempre el miedo es, digo, aparte de un mecanismo de supervivencia, también ha sido como parte de un mecanismo donde pues los seres humanos hemos generado en esta tradición de pensamiento mágico que tenemos los mexicanos, y no solamente a los mexicanos, yo creo que todas las culturas tienen esta tradición de pensamiento mágico, se nos adjudica solamente a nosotros, pero ahí están los leprechauns, en Irlanda los duendes, y en Noruega y en Suecia. Creo que ese pensamiento mágico también tiene mucho sentido en el tema del miedo, que lo cree y lo crea, ¿no? Sí. Por ejemplo, estas películas que sí generan miedo de situaciones paranormales, ¿no? Uh-huh. Que sí generan miedo. Ahorita me distraje porque antes de venir acá, por alguna razón de mi ignorancia, porque no hay de otra, si entro al Facebook me lleva a otro lado, no sé cómo, y me ha llevado en los últimos 2 meses a programas muy chiquitos que no son de YouTube, son de ahí mismo, de asesinos seriales, especialmente asesinos seriales o juicios. Uno muy interesante y me abrió el pensamiento. Y decía la diferencia entre un asesino y un psicópata. Entonces ponen al asesino que le dan a los desgraciados estos la sentencia y se ponen a llorar. En cambio, le dan la sentencia al psicópata y no pasa absolutamente nada. Ahí entendí la diferencia. Claro, el callo emocional, ¿no? Que tiene. Y bueno, hoy en estas que me lleva a estos programitas, había uno donde no sé en qué parte del mundo, creo que es India o Estados Unidos, no sé. Uno de los policías saca un arma, ¿sí? Y empieza a disparar, pero hacia donde está el cuate que es juzgado. En los testigos, pues el escándalo puedes imaginarte, y el cuate que es juzgado se pone pues muy mal, pero es un arma que dispara y hace ruidos, pero no tiene balas, pues. Ah, ok. Y entonces, y abajo dice, para que él sintiera lo que sintió, la ansiedad y el miedo que sintió las personas cuando hizo lo que hizo. Y yo, bueno, primero pensé, pobre hombre, y luego, ¿sabes qué pensé? Dije, yo creo que debería de aplicar. Ojo por ojo. Debería de aplicar. Sí. Yo creo que el mundo mejoraría más si de verdad sí. Hammurabi se volviera ojo por ojo, diente por diente. Claro. Sí, y fíjate que estos miedos ahorita me lleva a pensar también cómo hay mucha gente que hoy por hoy me hablan mucho del miedo a la existencia. Tengo mucho miedo de vivir, miedo de cómo vaya a ser el futuro, esta ansiedad anticipatoria, estos miedos ya existenciales, cómo será el mundo dentro de 10, 15, 20 años, cómo voy a lograr mis sueños, voy a tener un buen trabajo, voy a lograr tener una pareja, voy a lograr tener hijos, voy a tener la economía suficiente. Este miedo a la vida, como me lo han resubido muchos, me dicen, pues es algo que cada vez se vuelve más normal, porque yo platico con mi novia, con mi novio, con mis amigos, con mis primos. La vida se vuelve como complicada, ¿no? El mundo está volviendo muy complicado y de alguna forma esta complicación en múltiples sentidos, no solamente en los aspectos sociales, en los aspectos económicos, en los aspectos políticos, cómo generan mucha incertidumbre y abiertamente un miedo a la existencia, ¿no? Ya hablaba Nietzsche, ¿no? De ese miedo existencial, o los budistas tibetanos, ¿no? Que hay un miedo casi existencial porque hay cosas allá afuera y entonces yo quiero alguna de esas cosas, entonces genero el yo, pero el yo es un monstruo, ya que creaste el yo, dicen los tibetanos, los budistas tibetanos, ya que creaste el yo, pues tienes que darle de comer y el yo quiere
esta posesión y esta persona y esta mujer y estas tierras y esto lo otro y este objeto, un poco como hablando de esta cosa de la posesión, ¿no? Pero bueno, a lo que quiero referirme es que de alguna forma ya los miedos o las angustias existenciales, que uno a lo mejor en esta palabra que no nos dice mucho, podría tener como mucho sentido el hecho de que hay muchos chicos que incluso están ya con la desesperanza de, bueno, ¿para qué estudio si hay tanta competencia y a lo mejor no voy a poder conseguir un trabajo digno? ¿Para qué me hago ilusiones de que voy a tener una pareja si cada vez es más difícil vivir en pareja? Las mujeres son más complicadas cada vez, los hombres son más complicados cada vez, tener hijos se vuelve ya casi prohibitivo por los gastos tan grandes desde el embarazo hasta llevarlos a la universidad. Bueno, entonces, ¿a qué aspiro? ¿A dónde voy? ¿Me la paso viajando? ¿No creo nada? Me hundo en un nihilismo apocalíptico. Entonces, bueno, creo que hay muchos elementos también de estos miedos que está generando una sociedad, que hay algún polaco, Zygmunt Bauman, que decía la sociedad líquida. Ya no hay nada certero. Ya antes tenías como alguna certeza hace 40, 50, 60 años de que si trabajabas, pues posiblemente tengas ahí algunas cosas que pues eran de primer orden, de primera necesidad. Ahora pues no tienes asegurada pues ni la salud, y esto lo acabamos de ver ahorita con el tema de 2020, la pandemia, los bienes materiales, todo se viene abajo, se vinieron abajo las Torres Gemelas, se vinieron abajo muchas cosas, y esta realidad, este mundo líquido, como dice Zygmunt Bauman, dice, bueno, ya no hay nada cierto, ya no hay certezas. Es más, hasta por ahí hay alguna alusión a un párrafo de Dostoyevsky que dice, primero Nietzsche dice, Dios ha muerto, y por ahí lo unen con otra frase de Dostoyevsky, si Dios ha muerto, todo está permitido. Como decir, bueno, estamos qué profundo. Sí, muy profundo, ¿no? Y qué miedo. Seguro. Y entonces ese miedo permea a los chicos, a la juventud. Ya a lo mejor algunas generaciones ya de personas que somos mayores, tal vez todavía estamos con una herencia por ahí. Estamos viviendo otra época, pero los chicos que vienen están teniendo estos mensajes indirectos, directos de, bueno, prepárate, estudia, trabaja, sé una buena persona. ¿Para qué? Porque pues las buenas personas no logran mucho. Las malas personas son las que logran más cosas. A veces sí. Y a veces sí. ¿Para qué estudiar? Si al final del día entrar ya a una universidad se vuelve algo muy difícil. Pasan 2, 3, 4 años. Yo tengo pacientes que han estado durante 4 años intentando ingresar a alguna universidad y no han podido. Entonces han optado por buscar universidades de paga, de bajo costo, porque de otra manera pues no se la pueden pasar 4 o 5 años esperando. Entonces se vuelve un futuro incierto. De por sí la vida es incierta, ¿no? Pero este miedo ya está abordando cada vez más a los jóvenes. Y bueno, muchos de estos autores que de repente escriben en torno a los adolescentes, la juventud, dice, bueno, es que en mi época no había ese tema de bullying, del cutting, no había estos suicidios adolescentes tan frecuentes, tan constantes, no había estos adolescentes tan desalmados que llegaban a su preparatoria con armas de alto calibre a matar a los compañeros, a matar a los profesores, a matar a media humanidad, y se terminaban suicidando. Estos retos que hay en las redes sociales, hay retos de suicidios, a ver, ¿quién se suicida de la forma más escandalosa, más escalofriante? Había por ahí una noticia que me consternó mucho, que ahorita que tú mencionaste caníbales, había alguien que en alguna red social hace 10, 12 años, no sé si lo escucharon ustedes, es una noticia que se escuchó mucho, quería almorzarse, comerse una persona en este afán canibalista. Y hubieron muchos voluntarios. Yo le podría recomendar algunas. Hubieron muchos voluntarios que respondieron a esta petición. Entonces, sí, bueno. Tú utilizaste una palabra que me gustó mucho.
estos miedos o estas sociedades nihilistas, ¿no? Del nihilismo de no existencia, ¿no? No dudo que haya habido muchos voluntarios de mátame. Cómeme, ¿no? Cómeme, ¿sí? Introyéctame. Ya no es como ese equipo ¿qué era? De rugby que chocaron los Andes, los sobrevivientes de los Andes, o lo que tú decías, ¿no? O lo que tú comentabas hace rato, ¿no? De Hannibal Lecter. Pero bueno, pues al final del día la época se complica y los miedos aumentan y la incertidumbre. Yo creo que parte de los miedos es cuando tienes la amenaza enfrente. Claro. Uno vive sin miedo a la muerte y de repente te enteras que fulano falleció y te enfrenta a tu propia muerte, ¿no? Claro. Y me regreso a la tragedia que vivimos del año 20 y en el 2021 y parte del 22 a COVID. Yo di muchas conferencias y muchas pláticas y apoyé mucho al personal de salud de mi hospital, porque todo el mundo, todos temblábamos. Y lo que generalmente cuando yo hablo desde mi punto de vista y aparte el libro que me está ayudando, por supuesto. Claro. Entonces muchas de las conferencias COVID y que se traduce a lo que sea, es el miedo a enfermarte. El miedo a contagiar a otros. Sí, no lo vaya yo a contagiar. Era el siguiente miedo. Luego venía el miedo a morir. Sí, antes del miedo a morir venía el miedo a que me intubaran, algo así. Pero era a enfermarme primero, a contagiar a otros, a morir, pero el peor miedo, a dejar en orfandad a los que amamos. Sí, desde luego. Sí, y entonces los miedos van cambiando. Sí. Ese fue el peor miedo, donde ya no tienes miedo a morirte, sino qué va a pasar de los demás, ¿no? Claro. Y yo creo que esto es ancestral. Claro, desde luego. Que sigue. Yo sí creo que las guerras, la historia, etcétera, nuestra historia ha cambiado y los valores lamentablemente han cambiado, ¿sí? Antes tu hijo se iba a una guerra y moría con honor, ¿sí? Ahora se sube a una azotea y le dispara a las personas porque está insatisfecho con su vida. Claro. ¿Sí? Antes mentir, ¿sí? Estaba mal. Ahora hay personas que se jactan por mentir. Claro. Y hay padres que fomentan la mentira, o hermanos, o el que sea. Claro. Entonces, sí creo que ahorita, después de empezar a hablar de los miedos y la ansiedad, algo que nos podría hablar de tranquilidad es hacer las cosas bien. Contrario a lo que nos estuvieron escribiendo y que habláramos más de miedos y ansiedades, ¿qué sería lo opuesto al miedo y a la ansiedad? Vivir tranquilos, vivir en paz. Claro. Y yo creo que eso nos da la satisfacción de que estamos haciendo bien las cosas. Para mí algo muy, muy satisfactorio es poder ayudar. A mí me preguntan como psiquiatra, ay doctora, con lo que usted se queda en la cabeza. Y yo digo, pues yo duermo todos los días súper requete bien porque puedo ayudar. O sea, por mucho que sea una tragedia y un dolor, puedo hacer algo por esa persona. Y esto parte de que tengo una amiga, Liz, cuyo esposo estaba haciendo la residencia en pediatría oncológica. Y yo le dije, ay, tu marido, pediatría oncológica, qué duro ha de ser eso, ¿cómo? Y me dijo, fíjate que ya se lo pregunté una vez y su respuesta es que puedo hacer mucho por esos niños. Claro. Sí, aún caminándolos en la muerte puedes hacer mucho. Claro. Entonces yo creo que aquí lo contrario de vivir con ansiedad, de vivir con ataques de pánico, de vivir con fobias, que nuevamente son enfermedades y que hay que tratarlas psicodinámicamente, psicoanalíticamente y psiquiátricamente, neurológicamente, también regresamos al concepto de valores, de resiliencia, de poder hacer el bien hacia otras personas. Y eso pues nos lleva como a un ambiente más amortiguador de todas estas situaciones de violencia que hemos y que estamos inmersos desde Adán y Eva. Claro. Y fíjate que cada vez la violencia es más sutil, doctora, porque, por ejemplo,
Hace poco leí acerca de este término recién acuñado, bueno, ya tiene sus años, de la posverdad. La posverdad es, no importa si esto que yo estoy diciendo es verdad o no, con tal de que ustedes lo crean. Lo importante ya no es la verdad. Lo importante es que ustedes lo crean. Y si lo creen, eso es lo fundamental. Y de alguna forma, muchos de los medios de comunicación, muchas veces algunos estudios científicos por ahí, malogrados por ciertas instituciones, creo que empiezan a dar datos fehacientes de que este hecho cada vez se vuelve más importante, ¿no? Es necesario dar alguna estadística, alguna cifra, algún dato. No importa si es cierto o no, pero lo importante es que la gente lo crea, ¿no? Como este efecto de las masas, ¿no? De la enajenación de las masas, sugestión a las masas a nivel, pues ahora es a nivel global, porque bueno, uno podría decir, bueno, pues es la localidad, es tu país. No, esto ya no hay fronteras, ya no existen las fronteras. Lo que dice alguien allá al otro lado del mundo llega aquí inmediatamente y nos permea también a nosotros. Entonces este tema de la posverdad y de no importa lo que esté diciendo un país o el otro, un presidente o el otro, una teoría u otra, lo importante es que la gente esté creyendo toda esta serie de cosas que de alguna forma están desinformando a la gente, y la gente pues necesitamos un poco de información para mantenernos verticales, tranquilos, porque la información, el conocimiento tranquiliza, relaja, pero la falta de también angustia. Entonces, bueno, pues si yo estoy perdido a mitad del bosque y me dicen, mira, tú hazle caso a tu brújula y sigue el sol y sigue esto, bueno, me tranquiliza porque me están dando alguna información. Pero ahora, ¿qué información tú recibes? ¿Qué información es? Por eso las famosas fake news. O sea, ¿es real o no? ¿A qué le crees o no? Unos dicen esto y el otro dicen otro. ¿Fue sabotaje? No. Si fue sabotaje. Pasó esto, pasó lo otro. ¿Es cierto esto? No es cierto. El COVID no existía, sí existe. ¿Para qué te pones el cubreboca? Esto, ¿para qué te vacunas? Eso no es cierto. Son las grandes empresas multinacionales farmacéuticas. Entonces, entras en una situación de caos que no sabes para dónde. De incredulidad, de desconfianza. Sí. Entonces, imagínate vivir en esa incertidumbre, esa desconfianza. ¿Quién? Ay, no se puede vivir con sí, no, es imposible. Con tanta desconfianza. Es imposible. Pues ya se nos está acabando el tiempo. Yo creo que aquí hay muchísimas cosas que a mí me gustaría retomar para el siguiente miércoles de este marzo maravilloso, de lo que tú hablabas de resiliencia, de qué es lo que nos hace, como dice el dicho, volar sobre el pantano y no mancharnos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es resiliencia? Yo les voy a platicar algo personal. Yo en el año 19 fui víctima de una difamación muy sistematizada de una alumna, ¿sí? Que me hizo perder algo que verdaderamente yo amaba, enseñar, ¿sí? A mí prácticamente se me prohibió dar una clase más. Qué barbaridad. Y todo lo que viví, y además el gozo de la que me difamaban por un lado, me difamaban por el otro. Bueno, para no hacer el cuento más largo y ya terminar, después lo platicaremos. Esto fue en el año 19. Para el año 21, 22, muchos de estos difamadores fueron a pedirme una disculpa. Pero la actriz principal y su cómplice principal me exigían dinero. Todavía mantenían esto. Entonces, sí, y nos pasa, cuando lo platiqué con mis amigos psiquiatras, me dijeron, ay, Irma, no hagas caso, no contrademandes, etcétera. A mí me pasó por esto y el otro, y en la Universidad de San Luis Potosí, y en la de Monterrey, etcétera. Entonces, yo quisiera aterrizar para las siguientes veces que nos vamos a ver con todo el gusto del mundo, es en qué mundo estamos viviendo ahorita. Claro. Sí. Bueno, pues ha sido un placer. Empezamos con los miedos, con las ansiedades y terminamos afortunadamente con paz y con compasión a aquellas personas que no la tienen. Claro. Muchísimas gracias por estar con nosotros y la pasamos a todo dar, ¿eh? De verdad, qué buenas charlas. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos y nos saludamos la siguiente semana. Bye.